Hola, buenos días a todos. Probando simplemente, a ver, sonido. Vale, buenos días. Tu sonido y tu voz, por Buenos favor. días a todos. Luis, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Fernando, María Felipe. Muy buenos días, Jaime. Buenos Hola. días, Jaime. Buenos días, Luis, Ale. A todos, buenos días. Margarita, tu sonido. Sí, está bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos. Un saludo más de Voces Libres para un México Libre. Una sesión más, más de 40 llevamos ya. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a Alejandra Vivanco Mendoza para que modere la mesa. Ella es licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad Panamericana de México. Se ha desempeñado dentro del área de cadenas de suministro y logística en diversas firmas farmacéuticas globales. Ha sido directora de operaciones de una agencia de publicidad. Alejandra tiene una especialidad en mercadotecnia internacional y cuenta con la certificación Black Belt de Six Sigma por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y es una de las militantes más activas, de los valores más activas jóvenes de México Libre. Hoy tenemos el gusto de contar con su moderación. Y sin más, Alejandra, te doy la oportunidad, la voz, para que presentes a nuestro conferenciante de este día. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, Margarita, presidente. Buenos días a todos. Para mí es un gusto poder ser parte de una emisión más de Voces Libres, pero sobre todo de esta conferencia titulada Comunicar en la Era Populista. Es la segunda parte. Y la verdad, Luis, es que nos quedamos muy picados con la primera. Sobre todo, es muy importante resolver todas las dudas, las reflexiones que la gente tuvo. Es de vital importancia retomar este tema en la coyuntura que vive hoy en día nuestro país y sobre todo de cara a las próximas elecciones del 6 de junio. Así que, bueno, pues nuestro presentador no necesita mayor introducción. Sin embargo, les voy a presentar un poquito su trayectoria para tenerla fresca. Luis Antonio Espino es consultor en comunicación estratégica, especializado en la redacción profesional de discursos y en manejo de crisis. Ha escrito discursos para el presidente de México, secretarios de Estado, titulares de organismos autónomos, gobernadores, alcaldes y legisladores. Ha participado en diversas campañas políticas, asesorando en discurso, propuesta narrativa y debate a candidatos a la presidencia, gubernaturas y alcaldías. Actualmente tiene entre sus clientes a directivos de algunas de las principales empresas del país, así como a líderes de organizaciones empresariales y de la sociedad civil. Es articulista de la revista Letras Libres, del periódico The Washington Post. También es analista invitado en diversos espacios de radio y televisión. Es licenciado en Economía por el Centro de Investigación y Ciencias Económicas. Tiene una maestría en Seguridad Nacional por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Texas en Austin. Sin más, le doy la bienvenida a Luis. Les cedo la palabra, no sin antes recordarles que estaré muy pendiente de sus preguntas y comentarios. Gracias, Luis, por compartir este momento con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas por estar aquí esta mañana de sábado. Y bueno, pues hace unos meses, en agosto, si no me equivoco, tuvimos la oportunidad de platicar un poco sobre el gran reto que significa comunicar la política en la era del descontento global, que ha dado pie al triunfo y al avance de movimientos populistas en sus diferentes versiones en muchos países. La vez pasada creo que hablamos de la definición del populismo. El problema con el populismo, habíamos dicho, no es que sea necesariamente malo que haga una crítica de las élites. Siempre es bueno que las élites económicas, políticas, intelectuales, de los medios de comunicación rindan cuentas y que se frene o se modere cualquier posibilidad de abuso de la influencia, del poder, del dinero. Eso no es necesariamente malo. El problema del populismo es que también es antipluralista, dado que los liderazgos de este tipo
reclaman para ellos mismos la única representación legítima de una colectividad a la que ellos llaman pueblo. Y a partir de ahí definen con una dicotomía binaria, blanco y negro, sí o no, un no pueblo, al cual, con un discurso, que ahora lo vamos a recordar también, con un discurso moralista, ubican en un espectro del bien y del mal. Entonces, ese es el problema del populismo, que no reconoce mayor legitimidad política que la suya. Y al hacer esto, pues se vuelve un peligro para la democracia y se vuelve un riesgo para las instituciones, que al final del día, pues son lo que nos permite la convivencia. Entonces ahí está el problema real del populismo, ahí está el riesgo que sea el populismo de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, no importa, no es una ideología, es una forma de concebir la política y es un discurso, sobre todo. Y por eso es muy importante entender cómo funciona y parece fácil, pero no ha sido fácil en los países donde el populismo ha triunfado, combatirlo, ¿no? No ha sido fácil para muchas democracias evitar que llegue al poder o una vez que llega al poder, por vía democrática y por la vía legítima y legal de los votos ciudadanos, sacarlos del poder. Sobre todo porque una vez en el poder, el manual populista dice que se tratará de erosionar al máximo las instituciones de la democracia que hicieron posible su llegada al poder. Y yo creo que es mucho de lo que estamos viendo hoy en día en nuestro país. De ahí la importancia de entender las raíces del fenómeno para estar en posibilidades de construir alternativas que lo puedan pues moderar, limitar y, llegado el caso, relevar del poder cuando lleguen las elecciones en 24. Entonces, la cuestión aquí que yo quiero platicarles, ¿qué ha pasado? Pues de la última vez que nos vimos ahora, pues escribí un libro sobre el poder del discurso populista, con algunas de las ideas que ya había compartido con ustedes en agosto y viendo mucho de cómo la gran mayoría de los ciudadanos claramente sigue demostrando respaldo a nuestro presidente populista. Claramente, yo creo que es el acertijo político más grande de México en nuestra época va a ser ese. ¿Cómo es posible que con los resultados que estamos viendo en absolutamente todos los órdenes de la vida pública, economía, salud con el manejo de la pandemia, seguridad, problemas sociales como la violencia contra la mujer, problemas graves, añejos, pero que sí se han venido agravando? ¿Cómo es posible que con ese desempeño nuestro presidente tenga en promedio 62-65% de aprobación en un promedio de todas las encuestas? Y no es solo el número, porque uno podría comparar los números con los presidentes anteriores y uno se podría dar cuenta que al segundo año incluso estaban algunos mejor que López Obrador a estas alturas de su gestión. Pero no es solamente el número, es el contexto, como les digo, es que en medio de este desastre logre mantener esos niveles de aprobación y es la intensidad de la aprobación. A mí es el fenómeno más interesante y preocupante que veo en todo esto, es qué tan intensa es la relación que ese 62% tiene con López Obrador, porque hay una franja de los ciudadanos que está dispuesta a ignorar por completo los resultados desastrosos de la gestión del presidente y está dispuesta a defenderlo de las críticas, a mostrar vocalmente su adhesión al movimiento populista, a utilizar su lenguaje, a utilizar sus marcos de referencia y está dispuesta a pelearse con sus conciudadanos con tal de defender una verdad o lo que consideran una verdad más grande
que la convivencia o pues aunque suene medio cursi, la fraternidad, la unidad con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces esa pregunta fue la que me hizo empezar a escribir, porque las respuestas a mí que he leído no me bastaban. No pienso que sea por los programas sociales. Los programas sociales han existido ya desde hace tiempo. Los inventó justamente la némesis de López Obrador en su versión moderna, ¿no? Salinas inventó el primer gran programa nacional moderno, programa social, Solidaridad. Y a partir de ahí, pues tuvieron diferentes iteraciones, se fueron haciendo más profesionales los programas sociales, más técnicos, con criterios más científicos para dar los apoyos, pero ahí estaban, y los gobernadores en todo el país también han sido pródigos en repartir tenis y despensas, mochilas útiles, uniformes, becas, y nadie yo he visto que defienda a su gobernador con el entusiasmo y con la fe con la que se defiende a López Obrador. Otros dicen, bueno, lo que pasa es que son las obras, porque fíjense que el sureste ha estado abandonado, no había infraestructura, y el presidente aquí, leía yo en el Reforma que esa era una interpretación que daban de las encuestas de apoyo, las más recientes, que juzgaban muy bueno el Tren Maya, la refinería, una cosa que yo no sé ni siquiera si existe, que es el corredor transístmico, y decían, bueno, es que está volteando a ver zonas del país que no habían estado apoyadas por gobiernos. Tampoco me alcanza esa interpretación. Otros dicen, es que él tiene los mejores diagnósticos, es el político que más certeramente ha dicho que le duele a México, y entonces, como tiene el mejor diagnóstico, la gente cree que tiene el mejor remedio, convenció a la gente que tiene el mejor remedio y tiene esperanza de que la situación mejore. Si él sabe dónde está el problema, debe saber dónde está la solución. Yo me queda claro que tampoco va por ahí, porque ya lleva pues más de 2 años y no se ve claro dónde está el remedio, y además la gente se da cuenta de que no tiene el remedio, porque en las mismas encuestas dice: el país no va por buen rumbo, la economía no va mejorando, mi situación personal no va mejorando. Entonces, ante todas estas hipótesis que fui descartando como explicación del fenómeno de López Obradorista, yo, pues, como me especializo en el tema de comunicación y en particular en el tema del discurso, dije, esto es, yo creo que lo que está explicando esa adhesión intensa entre el presidente y sus seguidores, el poder del discurso populista. Creo que eso es lo que le ha permitido a él crear una comunidad en la cual los hechos, los datos, el desempeño del gobierno, las estadísticas, las imágenes, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos, se sustituye por una narrativa. Los hechos se adaptan a una narrativa, es una narrativa abiertamente demagógica, en la cual simplemente la realidad se reduce a la lucha permanente entre dos bandos que representan uno el bien y el otro el mal, y el gran talento y la enorme capacidad que ha tenido López Obrador para adaptar esos hechos a través de metáforas que funcionan muy bien, porque activan creencias muy arraigadas en la imaginación de los mexicanos, como por ejemplo toda la historia patria maniquea, blanco y negro, que durante generaciones nos han machacado en las escuelas públicas, en las cuales los héroes patrios son figuras incuestionables, intachables, llenas de virtudes, que siempre tuvieron las mejores intenciones, y que como siempre tuvieron las mejores intenciones, siempre tomaron las mejores decisiones, y no nos enseñan en las escuelas que estos héroes patrios pues en realidad eran seres humanos llenos de virtudes y muy llenos de defectos, que también tomaban muy, muy malas decisiones que generaron mucho sufrimiento. Entonces creo que a través de las metáforas López Obrador ha logrado unir los puntos de la percepción que la gente tiene de la realidad nacional, y
no sé si fue hace 15 días o hace una semana, se me escapa la fecha, pero creo que fue hace 15 días que estuvo Ana Gutiérrez, que habló de los grupos de enfoque y les presentó aquí mismo lo que dice la gente de López Obrador y confirma mucho de lo que yo planteo en el libro y lo que he venido planteando en diferentes artículos que he publicado el último año, que es que el cemento que une al presidente y a sus seguidores es un poderoso cemento emocional que tiene dos ingredientes básicos. Uno es el resentimiento y el otro es la esperanza, ¿no? Cuando digo la palabra resentimiento, mucha gente abre grandes los ojos, que no le gusta, le choca que yo diga que quienes apoyan al presidente tienen resentimiento. Y esto, ¿por qué? Porque la palabra nos evoca cuestiones del resentido, como la persona que no está conforme con su situación presente, pero en vez de hacer algo para cambiarla, se queda en ese malestar. Y hacer algo para cambiarla, se queda en ese malestar y no actúa para moverse del punto A al punto B, en el cual podría estar mejor, sino que se queda estancado y simplemente se regodea, digamos, en el sentimiento negativo. El resentimiento es una emoción legítima, como lo es la tristeza o como lo es el enojo, o como lo es la alegría o como lo es la esperanza. O sea, no quiere decir necesariamente que no esté justificado el resentimiento si atendemos ciertas causas estructurales del país que a muchos grupos de la sociedad no les ha permitido alcanzar niveles de bienestar subjetivo y objetivo que correspondan a las expectativas que todos tenemos como personas. Entonces no juzguemos. O sea, mi primer punto aquí en el qué hacemos, para contestar a la pregunta ¿qué hacemos?, que es la gran pregunta por la que estoy yo aquí con ustedes, tratando de pensar con ustedes qué hacer, es no juzguemos mal al votante de López Obrador, evitemos a toda costa esta suerte de castigo que a veces se le quiere poner a la gente que votó por él, debido a la situación que muchos de nosotros, los que estamos conectados a esta plática seguramente, pues pertenecemos a ese grupo que sentimos que nos damos perfectamente cuenta de lo que está pasando, sentimos que el resto de nuestros compatriotas está o engañado o manipulado o fuera de la realidad, ¿no? Y los juzgamos y decimos gracias, 30 millones de, ¿no?, personas que nos tienen en esta situación. Y yo creo que eso no nos ayuda, y ahorita les voy a decir por qué no ayuda cuando nos comunicamos así con los votantes o con quienes creyeron o siguen creyendo en López Obrador. El resentimiento no es malo. Lo que es malo es la forma en la que López Obrador y su movimiento lo han aprovechado para tomar valores y aspiraciones legítimas de la gente y usarlas como herramienta para acrecentar su poder. Entonces, si nosotros entendemos eso, debemos entonces, para construir una comunicación distinta a la del populismo, tenemos que ser capaces de ver cuáles son esas aspiraciones y esos valores que el discurso populista ha logrado tocar, cuáles son esas aspiraciones y esos valores que el discurso populista ha logrado tocar y ha logrado activar. Y debemos ser capaces entonces de empezar un diálogo con las personas que tienen esas aspiraciones y esos valores, para, más allá de López Obrador, más allá de la persona y de la figura y de ese liderazgo, conectar otra vez con ellos. El problema ahorita es que ese diálogo está cerrado. Ese diálogo no existe. Ese diálogo
se ha sustituido por posturas tribales en las que hay un ellos y un nosotros, y en las que cada lado empieza a creer lo peor del otro automáticamente. Empieza a creer que el otro lado es el problema, el otro lado es el peligro, el otro lado es lo peor que le puede pasar al país. Y esto es lo que se llama polarización. Y cuando una sociedad empieza a caer en esas lógicas de polarización, ese diálogo se cancela y entonces, digamos, ahorita hay un polo que tiene el 60% de aprobación y tiene el 40 y tantos por ciento de intención de voto, dependiendo de la encuesta que ustedes vean, y ese pues tiene dentro de todo, además de todo lo que tiene arrogancia y de las instituciones, se demuestra claramente que el hombre era un peligro para México, teníamos razón, la tuvimos todo el tiempo, pero pues aquí los colegas no escucharon y están manipulados, son como zombies, son como una secta, etcétera, ¿no? Y entonces eso, el problema de eso es que cuando llegan las elecciones, los de este lado decimos, híjole, bueno, pero ahora cómo les hablo a aquellos, ¿no? O cómo les voy a hablar a todos los que están en medio, porque no solamente están los polos, sino que hay muchísimos millones de personas que van en la escala, que va desde... están los polos, sino que hay muchísimos millones de personas que van en la escala, que va desde medio rechazar las cosas que está haciendo López Obrador, ¿no? Los leves, los que no se sienten cómodos con la forma en la que está gobernando, votaron por él, podrían votar por un partido opositor porque no están completamente cegados a la realidad. Y esa gente del espectro, que esta Ana, si mal no recuerdo, nos decía que hay como un 30-35% de mexicanos que ya están muy, muy, muy radicalizados apoyando a López Obrador, y entonces hay un fragmento ahí, una fracción en medio que podría ser del 20-25% del electorado, que votó por él, que comparte el anhelo y el deseo de que el país sea menos injusto, que los gobiernos sean menos corruptos, de que los gobernantes rindan mejores cuentas y sean más cercanos, pero no están ciegos a lo que hace López Obrador y a que en realidad no están funcionando las acciones y las decisiones que toma, y a que está además incumpliendo muchas promesas que hizo en la campaña, ¿no? Entonces esa gente ahorita, yo les digo ambivalentes, no son indecisos, no son indecisos, son ambivalentes, porque se dan cuenta de lo que pasa hoy, pero tampoco quieren regresar a lo que ellos ven como el pasado, ¿no? Y ahí está la clave de la comunicación, de lo que tenemos que hacer. Si nosotros le seguimos recordando el pasado, que es lo que López Obrador hace todos los días, recuerda el pasado del modo que a él le conviene narrarlo, y lo hace todos los días, con técnicas de propaganda demostradas a lo largo de la historia, como la repetición, la saturación y la desinformación. Como él hace esto sistemáticamente a diario, ha logrado que el pasado sea visto a través de sus lentes y a través de su... Ha logrado que el pasado sea visto a través de sus lentes y a través de su lenguaje y de su narrativa populista, demagógica. Y eso es lo que ha hecho que la gente, mucha gente, visceralmente ya tenga un rechazo a eso que consideran un pasado al que no hay que volver. Es muy difícil a estas alturas a esas personas tratar de matizar y decirle no todo estuvo mal, había cosas que se hacían bien. La gente que creemos que no todo estuvo mal y que hubo cosas que se hizo bien, estamos de este lado y no necesitamos, digamos, convencimiento de ello. Lo sabemos, lo vivimos, lo vimos, ya es una creencia, ya está internalizada y no hay necesidad de convencernos más. Tampoco hay una franja también de 20-25% que tampoco necesita más evidencia de que lo está haciendo muy mal López Obrador. Entonces, recordarles todo el tiempo con estadísticas, lo está haciendo mal, lo está haciendo mal, lo está haciendo mal, tampoco ya nos ayuda a crecer. Esta gente ya estamos convencidas de que lo está haciendo mal, lo sabemos, no es una cuestión de convencimiento, lo vemos y es demostrable objetivamente.
Pero hay en medio este grupo ambivalente al que yo creo que es fundamental traer de nuevo de este lado, ¿no? Que es ese grupo de gente que, les digo, votó por él, cree que creyó en algún momento o quiere creer que tiene la posibilidad López Obrador de encarnar esos valores y con ese apoyo que se le da cambiar las cosas. Creen que no es fácil cambiar las cosas, son muy conscientes de que no es fácil y de que enfrenta López Obrador muchos obstáculos. Por eso él necesita traer al presente esos obstáculos, y si no los tiene, se los inventa. Y como no tiene oposición y como tiene mayoría en el Congreso, mayoría en el Tribunal Electoral, mayoría en la Corte, mayoría en todos lados, y el control del gobierno y de las Fuerzas Armadas, y no tiene excusas, entonces las tiene que inventar, y por eso lo vemos que se pelea un día con las empresas y otro día con el INE y se va a seguir peleando, y cuando se le acaben aquí van a venir los gringos, y el problema son los gringos, y así vamos a estar todo el sexenio. Eso no es sorpresivo. El punto es que estas personas necesitan razones para creer que entendemos sus valores y sus aspiraciones, y que además de López Obrador, sí hay otros liderazgos que comparten esos anhelos, y que además de López Obrador, sí hay otros liderazgos que comparten esos anhelos y que además proponen otras vías para hacer realidad esos anhelos. Entonces aquí eso es lo más importante. Digamos que más que combatir a López Obrador, creo que el punto está en hacer que la gente imagine un futuro en el que, con o sin López Obrador, los mexicanos somos capaces por nosotros mismos de hacer realidad anhelos, deseos, aspiraciones y valores que rebasan a las personas, que son más grandes que todos nosotros, que son, y esos valores, deseos y aspiraciones son la parte de lo que se queda estancado, y como el agua estancada se echa a perder y se vuelve odio. Y el odio es el combustible político más poderoso que existe. Y la historia lo demuestra. No hay nada más fuerte en política, lamentablemente, que el odio, ¿no? Es explosivo, es de alto octanaje, es destructivo, pero es muy, muy poderoso e impulsa liderazgos a cometer las peores atrocidades en la historia. Entonces ese es el riesgo, ese es el problema, que el resentimiento, pasan los años, no mejora la situación por las decisiones que se están tomando, que no llevan a que la situación mejore, y entonces la búsqueda de culpables hace que el resentimiento se vaya estancando y se vaya convirtiendo en odio. Y ahí sí, agarrémonos todos, porque la polarización ahí entonces ya sí se va a volver muchísimo más difícil de reparar. Lo que en Argentina, no sé si les comenté la vez pasada, han vivido los últimos, toda la historia, los últimos 50 años, pero especialmente los últimos 15 años con el kirchnerismo, que ellos llaman la grieta, ¿no? Así le dicen, es la grieta, y ellos reconocen que la sociedad está profundamente dividida, y muchos ya creen irremediablemente dividida por la política. Entonces, si Ana Gutiérrez dijo, hay que escuchar a los ciudadanos, pero hay que escucharlos en serio. Y ese escuchar a los ciudadanos significa que nos adentremos a ver qué aspiraciones y valores los movieron a votar por López Obrador, y pueden mover a algunos a todavía no cambiar de opinión y no ser capaces de decir, sí me equivoqué, pero puedo corregir. No me equivoqué de manera terminal, no es el fin del mundo, elegimos mal, pasa, ¿no? Hasta en las mejores familias y hasta en las democracias no pasa, ¿no? Hasta en las mejores familias y hasta en las democracias nórdicas pasa. No somos el primer país que elige un inútil. Entonces, bueno, vamos a modificar esto, vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar, vamos a mejorarlo. Y ese discurso de no pasa nada, bueno, pues sí, todos la regamos, pero está en nuestras manos el futuro, ¿no? El éxito de López Obrador radica en que incluso nosotros, que nos oponemos a él y lo criticamos, le hemos hecho creer a la gente que nuestro futuro está en sus manos, que es todopoderoso, que todas sus reformas no se van a poder revertir,
Bueno, si él está revirtiendo las de Peña Nieto, por supuesto que se pueden revertir las de él. Va a costar años, va a costar mucho trabajo, no debería haber sido así, costará miles de millones de dólares, varios puntos del PIB, pues lo sabemos. Los que lo sabemos sufrimos, ¿no? Porque nos damos cuenta del tiempo y el dinero y las oportunidades perdidas, pero no quiere decir que el futuro esté en sus manos. El futuro está en nuestras manos y si no le transmitimos eso a la gente, va a ser muy difícil sacarla del rollo estás a favor o estás en contra de López Obrador. Ya no podemos seguir cayendo en esa lógica de estar a favor o estar en contra de López Obrador, por más que nos desespere, y ahí es cuando la paciencia y la templanza tienen que entrar en la ecuación, por más que nos desespere muchas veces lo que está haciendo, cómo lo hace, la forma en la que habla, lo que dice, que falte a la verdad, etcétera, etcétera. Eso es cierto, pero si no nos escapamos de esa lógica, nos vamos a quedar atrapados en esa pelea que es de este tamaño, es de este tamañito, esa pelea chiquitita, y el país, que es todo lo que nos está pasando, y nuestro presente y nuestro futuro es mucho más grande que esa pequeña pelea en torno que es todo lo que nos está pasando y nuestro presente y nuestro futuro es mucho más grande que esa pequeña pelea en torno a una persona. Y bueno, esa sería como que la cuestión de lo que Ana Gutiérrez dijo, escuchemos al votante. Otro tema que me parece muy, muy importante es el tema de apelar a valores, porque parece que López Obrador nos dejó sin banderas, o sea, a veces parece como que todo su discurso es totalizante y él agarró las aspiraciones que eran un gobierno honesto, una sociedad más pareja y un fin al abuso, ¿no? Y entonces nos dejó sin banderas. Entonces nos dicen, bueno, ¿y qué banderas agarramos? Porque si yo llego y digo, yo soy honesto, no, porque eres prián. Y si yo digo, es que yo sí quiero un país justo, no, porque eres mafia del poder. Y si yo llego y digo, no, pues es que como está haciendo ahorita un joven político mexicano, metiéndose a las casas y diciendo, me da coraje ver tanta pobreza, pues hasta meme lo hacen, ¿no? O sea, se burlan de él, no pega, no es creíble. Entonces parece que López Obrador nos quitó las banderas. O sea, realmente da la impresión de que, híjole, ¿yo qué voy a proponer si este cuate las tiene todas y nadie cree? Y yo creo que ahí lo que podemos ir haciendo es hablarle a la gente del aquí y del ahora. O sea, justamente como él nos quitó esa parte como aspiracional de un futuro así en abstracto, grandote, lejano, como que el destino manifiesto, Make Mexico New Spain Again, ¿no? Es así como volver al pasado. Él habla de un pasado glorioso, donde no había corrupción, no había neoliberalismo, teníamos petróleo. Nos habla de un pasado donde se podía ser rico sin esfuerzo prácticamente, que ese es el de un pasado donde se podía ser rico sin esfuerzo prácticamente, que ese es la dulzura de su narrativa. No hace falta trabajar porque el país es tan rico, nos dice López Obrador, que la riqueza se puede repartir entre todos y con eso a todos nos alcanzaría para tener, como él lo ha dicho, no lo estoy inventando ni estoy exagerando, un curso en el cual llegamos y le decimos, mira, cayó el PIB, mira la pandemia, mira tal, no está entrando bien. A esos ambivalentes no les está. ¿Por qué? Porque da la impresión de que nuestra motivación no es legítima, que nuestra motivación es que queremos que fracase López Obrador. Queremos que fracase y no queremos que fracase. Entonces estamos en un punto en el que tenemos que volver a hacer explícitas nuestras verdaderas intenciones. No quiero que fracase. Yo lo que quiero es que tú tengas esto. Lo que yo deseo es que tú logres esto. Lo que yo deseo es que tú recuperes esto que tenías y perdiste. Y entonces, si lo centramos de esa forma el discurso y la propuesta ahora para las elecciones que vienen, creo que por ahí puede, y la propuesta ahora para las elecciones que vienen, creo que por ahí puede, no resuelve todo el problema, pero por lo menos puede abrir los oídos de gente que ahorita le hace así, literal, cuando escucha hablar políticos
en general la gente, el sentimiento antipolítica sigue. Y justamente López Obrador, su gran virtud o talento ha sido que él habla como él. Él no habla como nadie había hablado antes de él, que tuviéramos memoria la mayoría. Y si se fijan, cuando sus aprendices quieren hablar como él, suena súper falso. O sea, afortunadamente, tampoco es que haya una escuela exitosa de López Obradorismo y de candidatos a gobernadores o a legisladores que hablen como él y también enciendan a las masas. O sea, afortunadamente la escuela de López Obradorismo está poblada de, pues no voy a decir nombres porque me están grabando, ¿no? pero hay mucha gente que no da el ancho y no va a poder ser como él. Incluso los alumnos más aventajados no logran comunicar el resentimiento del mismo modo que lo comunica él, porque no se les siente. Aquí sí voy a decir nombres. Yo creo que la única persona en la que sí he visto que sí tiene esa mezcla muy, muy tóxica de soberbia, creer que tiene toda la razón, muy, muy tóxica de soberbia, creer que tiene toda la razón y resentimiento, es Hugo López-Gatell. Es el único político de todos los que he visto del gabinete y de la órbita obradorista que copió el discurso demagógico del presidente, ellos contra nosotros, ricos contra pobres, lo adaptó para su beneficio y sí muestra que sí tiene esa emoción negativa. Y yo creo que es el único. Uno oye a Claudia Sheinbaum hablar de la mafia del poder y cosas así, y no, o sea, no se siente que tenga ella esa conexión emocional con la audiencia. Obviamente los demás no lo hacen, y cuando lo hacen la verdad es que suenan tan falsos como el otro que anda diciendo me da coraje tanta pobreza, ¿no? Entonces, creo que por ahí no tenemos ese peligro de que ya realmente se esté generando una ideología. Sigue sin ser una ideología esto, es simplemente un estado de ánimo. Y ahí es donde tiene su punto débil, porque entonces, si nosotros le decimos a la gente, esto no tienes vacunas porque López Obrador es se cierra, porque no quieren que fracase López Obrador. Ana Gutiérrez nos lo dijo, quieren que le vaya bien, tienen la esperanza de que si le va bien a él, nos va a ir bien a todos. Entonces, ante esa realidad, no estoy diciendo que esté bien y que qué bueno y que la gente tiene razón, no. Lo que estoy diciendo es que esa es la realidad. Entonces, para convencer a ese grupo de gente que sí se da cuenta que lo está haciendo mal, pero no quiere que le vaya mal, tenemos que hablarle de las cosas que necesita hoy, aquí y ahora. Y esas cosas son vacunas para todos, que los niños regresen a la escuela de manera ordenada y segura, rescatar a las empresas y a los negocios que han cerrado, salvar a los que siguen luchando por sobrevivir, a los negocios, salvar a los que siguen luchando por sobrevivir, a los negocios, y proteger y defender a quien trabaja y a quien produce. Esos son cosas concretas del aquí y del ahora que marcan la diferencia en la vida de las personas aquí y ahora. Y dados los días que nos quedan de aquí a la elección, yo creo que no hay más de dónde agarrarnos más que de ese tipo de cuestiones urgentes, inmediatas. Más que explicarle a la gente por qué lo perdió, es que fíjate que el populismo y entonces y López Obrador y prometió, y esa narrativa ayudar a México, cree que la intención es, pues, quiere ganar la elección, ¿no? Entonces no va por ahí, yo creo que va por, mira, podemos estar mejor, está en nuestras manos, yo quiero ayudar a que pasen estas cosas concretas y a partir de eso creo que nos podemos entender. Y la gente hay que tenerle fe en que va a lograr conectar los puntos y va a poder decir, bueno, no es mala idea que estos puntos de la agenda que me estás diciendo se hagan una realidad, sobre todo porque además Morena no los puede tomar porque son justamente lo que ha fallado. Entonces, si ahorita viene alguien de Morena y dice, sí, yo quiero que haya recuperación de las empresas, pues no, es justamente haya
recuperación de las empresas, pues no, es justamente donde ellos ya no tienen credibilidad, ¿no? Lo veo en algunas campañas que he visto de cerca, que estoy viendo de cerca, veo que los candidatos repiten los talking points de López Obrador, porque la verdad es que no es que traigan grandes propuestas bajo el brazo, ¿eh? La verdad es que la orfandad intelectual y programática no solamente está de un lado, o sea, es generalizada y cuando no les queda de otra simplemente repiten los puntos de la narrativa obradorista de que por el bien de todos primero los pobres y ya no queremos que aquí gobiernen unos cuantos y el gobierno de todos y para todos y se amparan mucho en la figura de López Obrador. O sea, realmente creo que sí tiene pies de barro el gigante, lo que pasa es que sí está muy grandote y sí tiene un garrote muy grande en una mano, eso sí. Pero no es que tenga un desempeño estelar gobernando que les permita decir, ven lo que estamos haciendo a nivel nacional, pues lo vamos a hacer aquí en el estado o lo vamos a hacer aquí en esta ciudad, y que la gente entonces diga, sí, eso es lo que quiero. No, yo creo que está apelando más al resentimiento que a la esperanza Morena, al temor incluso, al odio en algunos momentos, y creo que eso no lo debemos alimentar nosotros de este lado polarizando más, porque es como darles la razón, sino apelar a las cosas que en el aquí y en el ahora son importantes para las personas. Ahora está el tema finalmente pues, de los valores democráticos, la democracia liberal, las cosas que creemos, ¿no? Que nos importan, las instituciones, la dignidad de la política, el pluralismo, esas cosas que lamentablemente nuestra sociedad no aprendió, no pudo, no supo valorar y tener en alta estima por razones legítimas y razones pues, incomprensibles. Pero vean la última encuesta del Latinobarómetro que hace unos días dio mucho de qué hablar. Vean qué porcentaje de los mexicanos estarían dispuestos a vivir bajo un régimen militar. ¿Qué porcentaje de los mexicanos dicen que está bien que haya un líder fuerte que le pase encima a todos y que tome decisiones sin consultar a los demás? Vean, o sea, ese es el país que tenemos. O sea, ese es el país. No estamos en el país que deseamos, estamos en el país que somos. Y entonces, en ese sentido, creo que sí tenemos que ser muy pragmáticos y simplemente ahorita en esta elección intermedia ir sobre las cosas que la gente sí ve que el gobierno no hace, no ofrecer una explicación que personalice el problema en el presidente como tal, pero sí contrastarnos con él a partir de decirle a la gente, por ejemplo, una cosa que me parece poderosa es yo voy a proteger a quien trabaja y a quien produce, ¿no? Que esa es justamente una forma de contrastar con él sin siquiera mencionarlo y sin siquiera criticarlo. Es yo quiero proteger a quien trabaja y a quien produce. Los mexicanos que trabajan y que producen necesitan más protección. Los mexicanos que trabajan y que producen no pueden ser dejados a su propia suerte. Necesitan protección. Los mexicanos que trabajan y que producen no pueden ser dejados a su propia suerte. Necesitan que el Estado esté ahí con ellos, el gobierno, y necesitan leyes que les ayuden a recuperar la economía para que todos estemos bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí es un contraste ideológico clarísimo, es un rechazo a lo que se está haciendo hasta ahora, que es que por contraste se les dejó morir solos a los que trabajan y producen y se apoya a los que no trabajan y no producen, ¿no? Pero sin generar este tipo de polarización. Suena obvio y suena muy simple, pero yo no lo veo en la alianza. Yo no lo he visto, yo no he visto este tipo de posicionamientos y pues la verdad es que ahí me preocupa como ustedes que la oposición esté en esta abulia política y por eso todos yo creo que tenemos esta sensación de que, híjole, ¿qué hacemos? No lo están haciendo bien y cuando lo intentan y lo hacen se vuelven meme, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que la preocupación que todos compartimos. Lo voy a dejar hasta aquí porque ya hablé mucho y ya, aunque amo el sonido de mi voz, yo quiero escuchar sus preguntas. Excelente, pues muchísimas gracias, Luis. Gran conferencia
con muchas dudas, muchos comentarios. Sobre todo creo que fue una conferencia que nos permitió tener una catarsis al respecto con todos estos comentarios de personas que nos hablan frustradas de la polarización que se vive en México, de personas que nos cuentan que han tenido hasta incluso pleitos familiares, ¿no? Que se han dejado de hablar por pensar distinto, o mismos personas que terminan por callarse justo para evitar algún conflicto, ¿no? Tú hablabas que el discurso de Andrés Manuel nos ha dejado sin banderas. Y aquí hay una pregunta específica que nos dice si tú ves algún punto débil dentro de su retórica, o por ejemplo, si el feminismo podría ser una bandera que no ha tocado el presidente, que a lo mejor podría ser parte de un discurso de oposición. Depende del lugar y del candidato o candidata, porque el discurso feminista dominante tiende a ser muy, muy claro en una agenda que no todos los candidatos, sobre todo creo que aquellos postulados por el PAN, pueden compartir. Y además el feminismo moderno en sí es polarizante. Y tiene también algunos rastros de esto que esta narrativa de ellos contra nosotros, que en este caso es ellos contra nosotras, ¿no? Entonces yo creo que si llega un hombre y quiere agarrar esa bandera, pues le va a costar porque, ¿no? Por obvias razones. Y candidatos de matriz panista creo que van a enfrentar siempre el tema de la interrupción del embarazo. Entonces, o sea, yo lo enfocaría, como les digo, más bien al que quieres, que sí quieres ver. Por ejemplo, hay una cosa muy simple y muy poderosa. Yo quiero que cada mujer en este país gane lo mismo cuando hace el mismo trabajo que un hombre. Yo quiero que toda mujer en México, por su trabajo, reciba la misma paga que recibe un hombre por el mismo trabajo. Yo creo que un peso que gana un hombre sea un peso que gana una mujer si hacen el mismo trabajo. Enmarcado así, es muy difícil que alguien llegue y te diga, no, tú no eres feminista, ¿no? Pero no, ni siquiera mencionaría feminismo. O sea, yo simplemente diría, yo quiero que pase esto, que haya equidad salarial. Yo quiero que las mamás que hoy no saben qué hacer con los niños después de un año de encierro, vuelvan a tener guarderías y que las escuelas reabran en condiciones de seguridad. Eso es lo que quiero para que las mujeres puedan seguir trabajando, ¿no? Y para que las familias estén mejor. Y eso le resuena a las mujeres sin necesidad de traerte todo el paquetote del feminismo, que su discurso dominante contiene unas cosas que son muy polémicas y que siempre van a generar desacuerdo. Entonces, quedémonos en las cosas en las que todos estamos de acuerdo. Siempre van a generar desacuerdo. Entonces, quedémonos en las cosas en las que todos estamos de acuerdo ahorita, sin traer cosas que polarizan. Excelente, Luis, muchas gracias. He mencionado también que, bueno, el carisma evidente que tiene el presidente actual, ¿no? Y hay un comentario sobre que en la oposición no hay unos personajes tan carismáticos o que jalen tanta influencia como actualmente nuestro presidente. ¿Qué tipo de software? La ruleta no pinta bien. Mira, este país le está pasando algo que en Sudamérica ya ha pasado, ya tiene años pasando, ¿no? Que es que el sistema de partidos truena, se da una reconfiguración del sistema de partidos y entonces se vuelve muy fragmentado y se hacen alianzas de pequeños partidos que ninguno pasa del 15%. Y esas alianzas son por conveniencia, entonces un día un partido está aquí, otro acá, pero hay una clave populista de élites contra pueblo, ¿no? Y eso lo que lleva es a que se vacía la política de contenido, eso lo que lleva es a que se vacía la política de contenido, se vacía de significado, y entonces es cuando surgen los líderes, la gente dice que lo que hace falta es un no político. Entonces ahí es cuando los actores, los deportistas,
¿no? Las ex reinas de belleza, ahí es cuando surgen esos liderazgos. A veces puede ser un empresario, a veces puede surgir de ese lado, pero si no hay en el sector empresarial nadie que quiera, y si la población no tiene apetito que alguien de la élite, aparte de rico, ahora también quiera poder, entonces, ¿qué quedan? Pues los comediantes. Entonces, ustedes vean las redes sociales y vean quiénes llevan la conversación anti-AMLO. ¿Quiénes están marcando el paso en la conversación de oposición a AMLO y de crítica a AMLO? ¿Quiénes son? No son políticos. No son ninguno de los presidentes de los 3 partidos de la alianza. Imagínense. ¿Quién lleva la conversación ahí? Que la gente sí responde bien y los apoya y sí, y luego cuando los atacan, valiente y yo te apoyo. Y Broso y Chumel. Loret y Chumel, sí, pues los comunicadores. Broso, o sea, ¿por qué está pasando eso? ¿Y a cuántos años estamos de Broso para presidente, Chumel para presidente? ¿A cuántos años creen que estamos de eso? Presidente, Chumel para presidente. ¿A cuántos años creen que estamos de eso? Si seguimos así, ¿a cuántos años estaremos de una situación en la que los jóvenes sobre todo, digan, es que a mí me habla el señor Claudio X, ¿no? Y me habla el señor Marco, o me habla el señor, quien sea, ¿no? Me hablan y no me llegan, no les entiendo, no me representan, pero el Broso sí le atina, pero el Chumel, qué bárbaro, me hace reír y dice netas, ¿no? Entonces, sí estamos en un proceso de que sí se está vaciando de significado la política y de contenidos, y que esos contenidos se llenan con otras cosas, con emociones, con humor, con ¿no? Y yo creo que sí vamos hacia allá peligrosamente, ¿no? Entonces, no pidan un anti-AMLO, mejor ¿qué hacemos nosotros, ciudadanos, no? Sí, definitivamente. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es muy triste ver cómo de pronto en la política lo que tenemos son bufones de candidatos, no candidatos serios con propuestas, pero bueno. Pero vean a Samuel. Otro punto. Samuel García. Sí, exacto. Sí, exacto. ¿No? Otro punto que mencionan las personas es un poco de acción sobre ver el caso de Donald Trump o de Bolsonaro, que sí cayeron en su popularidad y la gente no cae nada, ¿no? Sigue su popularidad arriba. ¿Tú tienes alguna explicación al respecto, comparando con estos dos personas? Y o en la misma de Estados Unidos, ¿ves o cómo esperas que influya la presidencia de Biden en el populismo? Se oyó muy cortado, nada más te oí algunas palabras, perdón. Sí, Luis. Perdón. A ver, sí, se oye un poco cortado mientras arreglamos lo del internet. Se refería a que si la presidencia de Biden podría tener alguna influencia sobre este populismo. Ah, sí. Hay dos gentes que ya le ganaron a populismos muy fuertes. Uno es Mauricio Macri en Argentina y otro fue Biden ahora. Que con presidentes, con movimientos populistas muy, muy fuertes, sobre todo el de Argentina, sí lograron darle la vuelta y lograron ganar. Y ellos dos yo creo que hicieron cosas parecidas, que es que empezaron a hablar de el país que querían ver más allá de la persona, más allá del personaje populista en el poder, y empezaron a hablar de cosas simples. El populismo, acuérdense, lo dije la vez pasada, son 4 principios de su comunicación. Es simplicidad, inmediatez, transparencia radical y autenticidad. Y si se fijan, la campaña de Biden tuvo eso, es simplicidad, inmediatez, transparencia radical y autenticidad. Se ayudó mucho Biden, como él es político tradicional y pues no lo ibas a poner a tiktokear, ¿no? Pero
pero sí tuvo una compañera de fórmula que representaba la parte más progresista. Los jóvenes, Alexandra Ocasio, todos los chavos hicieron ahí parte de la chamba para darle frescura. Y este tema sobre todo, a mí los dos primeros me interesan mucho, la simplicidad y la inmediatez del discurso y de las soluciones. O sea, no apelar a cosas ahorita muy, muy complejas, muy grandes, porque no hay apetito para eso, ¿no? Entonces, Biden empezó a hablar de vamos a sacar al país de la pandemia, vamos a vacunar a todos, vamos a recuperar la economía. Ahorita lo sigue haciendo. Yo quiero que el 4 de julio todo el mundo esté celebrando el Día de la Independencia ya vacunado. O sea, está en el aquí y en el ahora Biden, ¿eh? Y no está así como que pensando y con otra retórica que completamente se sale de la lógica que Trump traía, del ellos contra nosotros, ¿no? Excelente. Bueno, pues ya para terminar, nos preguntaban o nos pedían si dabas como un ejemplo de discurso, que creo que pues justo lo acabas de mencionar con el resumen de Biden, a menos que quieras decir algún otro punto importante de ejemplo. Pero para cerrar, igual nos preguntan, ¿cómo podemos medir si el discurso populista empieza a desgastarse? Es decir, ¿cómo sabemos si vamos ganando territorio dentro del populismo? Bueno, se desgasta, pero vuelve a agarrar fuerza, o sea, es como cíclico, ¿no? Por eso el presidente es muy bueno en irle dando razones para creer a la gente, y de repente cuando ya parece que ya está como que el debate en los términos de otros y no en los de él, como le pasa cada 8 de marzo, y ya es hasta predecible, ya sabemos que marzo es un mal mes para él, ¿no? Entonces él lo renueva y dice, vamos por la electricidad y vamos por el petróleo, y o sea, nos vuelve a llevar a sus términos. Ahora, lo terrible de esto es que en ese estira y afloje, pues ahí van las instituciones, va la economía, va la estabilidad, va el ejército, ¿no? O sea, eso es lo aterrador, es eso, que el estira y afloje se hace pues, con lo que es de todos. Pero en la medida en la que nosotros también podamos poner cosas sobre la mesa que sean, no estoy diciendo que no hablemos de defender las cosas que nos importan, ¿sí? Pero no en los términos de él y no solo las que él propone. ¿Me explico? Entonces ahí es donde fallamos, ahí es donde nosotros ya no estamos, cuando citamos a la ex esposa en el Starbucks y llegamos y en vez de decir buenas tardes decimos qué cuento. Cuando citamos a la ex esposa en el Starbucks y llegamos y en vez de decir buenas tardes decimos qué cuenta el inútil ese, la señora se cierra, no nos va a querer escuchar, no nos va a querer oír. Y a partir de ahí ya nuestras propuestas y nuestras cosas súper inteligentes que traemos para decir ya no entran, ya no encuentran oídos abiertos, ¿no? Entonces, ahí... ¿Ya te divorciaste, Luis, o qué? No. Pero sí, pero estamos en ese papel, o sea, sí estamos en ese plan en el que el diálogo ya no es posible. ¿Y qué hacemos con los hijos, no? Los hijos están sufriendo, no tienen escuela, no tienen uniformes, no tienen, no hay para la colegiatura, la casa está hipotecada. Entonces, ese es de lo que hay que volver a hablar. Muy bien, Listos. Muchísimas gracias por este ratito que compartes con nosotros. Hay muchas preguntas, yo creo que nos podremos quedar aquí otra hora platicando, pero por respeto a tu tiempo y al de todos nosotros, damos por concluida la conferencia. Margarita, creo que tú tienes algunos avisos que dar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Sí, gracias. Y gracias, Luis. Y le voy a pedir a Felipe también que termine, o que me gustaría nada más, bueno, si quieres termina. No, nada más. Termina. Me uno, gracias, Luis. Nada más para los que entraron tarde. ¿Cómo se llama tu libro y dónde se consigue? Ahí, ¿no estás en mute? ¿Ahí me oyen?
Ya. Todavía no sale, está en imprenta. López Obrador, el poder del discurso populista. Ok, está pendiente. Entonces, Gracias, sí, cuando salga, ahí les aviso a todos y me va a dar mucho gusto que lo lean. Lo vamos a difundir populistamente, por supuesto. Exacto, aprovechando las técnicas de propaganda del populismo. Gracias. Muy bien, de verdad, muchísimas gracias. Gracias también, Ale Vivanco. Estuviste muy bien como moderadora, muchísimas gracias. Otra vez, déjenme participarles de alguna decisión que tomamos. Esta es muy importante, este tipo de conferencias, y nos están manteniendo unidos a cada uno de nosotros. Además, es cierto que otra vez le vuelvo a reiterar, nosotros tenemos una gran vocación de servicio, somos punto de referencia de mucha gente y eso significa una enorme responsabilidad. Vuelvo a pedirles que se sumen al tema de observadores electorales. Tenemos hasta el 30 de abril para que se registren. Eso es independientemente de lo que vamos a hacer en las propias candidaturas o en los representantes de casilla. Quienes vayan a ser representantes de casilla pueden renunciar en ese momento a ser observador electoral, pero insisto en la importancia de ser parte de los observadores electorales. Ignacio Melo lo está llevando y muchas de las personas que me están oyendo pues ya han tenido contacto y si es necesario pues nos vuelven a pedir para cómo registrarse. Vuelvo a reiterar lo que alguna vez les hemos dicho y que leímos aquí, la importancia de que una vez que hicimos de verdad la hazaña de buscar, de lograr los requisitos para ser partido político México Libre, pues hoy nos damos cuenta que no solo de que México Libre era necesario, sino que es y será necesario para nuestro país, pero que cerrado el camino de participación electoral, pues nosotros encontramos como una alternativa, pues permitir que las personas de México Libre, mi integrante México Libre, pudieran entrar a través de su voto, de su participación a este momento de la contienda electoral y momentos del país, dado una enorme fragilidad que es lo que estamos viviendo. Y lo que se revisó en la Comisión Ejecutiva Nacional es que el objetivo fundamental de México Libre y sus integrantes en esta coyuntura, pues obligaba a revisar qué era lo que ética y patrióticamente era lo más válido. Y dadas las condiciones que sí se están viviendo en México, en el sentido de perder las condiciones democráticas del país y caer en el autoritarismo que ya hemos analizado muchas veces, estamos en la necesidad de participar en el fortalecimiento de aquella organización o de ese movimiento que maximice las posibilidades para evitar una mayoría absoluta y, por supuesto, o peor aún, una mayoría calificada en la Cámara de Diputados que permita que el partido gobierno, Morena, modifique la Constitución. Y se trata de un criterio que es abonar al bien de México. Y por eso, entre los escenarios que se plantearon era precisamente que contribuir con el voto, con opinión, con candidaturas a configuración de esa fuerza que permita evitar la mayoría absoluta. Y que en ese sentido, pues desaconsejábamos la participación electoral en espacios que deterioren ese esfuerzo o que reduzcan las posibilidades para derrotar al partido gobierno. Y así nos hemos mantenido como México Libre en constancia, de manera constante, en condiciones muy adversas, y los invito a que no nos soltemos, a que trabajemos fuerte en este proceso electoral, porque más allá de nuestra propia libertad humana y nuestras decisiones, pues tenemos enfrente pues un país al que le tenemos que responder con valentía y poniendo los intereses superiores del país sobre los nuestros, aunque fueran incluso legítimos. Es muy importante, es crucial entender que tenemos que marcar, pues cambiar el rumbo que está teniendo en el país, y por eso es tan importante pues este tipo de conferencias. Y por eso les vamos en estas semanas vamos a cambiar un poco el calendario porque tenemos un momento electoral muy importante
y para que no entremos en un desgaste de mucha gente que estará apoyando o la alianza o vaya este esfuerzo para evitar esta mayoría absoluta. Entonces les voy a pedir que pongan todos atención y de todos modos lo vamos a recordar en los chats y en nuestras páginas. Los calendarios de las conferencias pasan al sábado 10 de abril, por favor, tienen y que estén en los chats, me ponen por favor, la conferencia de los sábados es el 10 de abril, el 8 de mayo, el 29 de mayo y el 12 de junio. Es decir, la siguiente conferencia del sábado es para el 10 de abril, porque están ya iniciando campañas, no es para hablar de la mía, sino en este inicio de proceso electoral. El 8 de mayo, por ser el segundo sábado de mes, que es donde vamos a seguirlo haciendo. El 29 de mayo, porque sí vamos a tener que reunirnos el fin de semana anterior a las elecciones. Y el 12 de junio, que a fuerzas tenemos que sentarnos los de México Libre y escuchar un análisis de lo sucedido. Así es que, pues, les agradezco mucho estar en esta conferencia que estuvo maravillosa. Nos vemos también para el próximo sábado 10 de abril en otra conferencia y otro el segundo sábado de mayo, por supuesto, el 8 de mayo. Es importante que estemos todos juntos, es importante lo que estaremos viviendo como país y que estemos a la altura y que ejerzamos nuestro liderazgo con responsabilidad. Un abrazo a todos, a todas y sigamos aquí en México Libre. Hasta luego, muchas gracias.